formación para gerentes, para centros de salud. Hoy tenemos el gusto de conversar acerca de historia urgente para gerentes venezolanos a cargo del economista Roberto Casanova. Antes de dar formalmente el inicio y que el doctor Gustavo Villasmil, quien es coordinador de este diplomado, nos acompañe, recordarles que van a tener durante toda la conferencia su micrófono y su video apagado, que pueden hacer una vez finalice la presentación sus preguntas a través del chat y nosotros con gusto se la vamos a compartir al ponente. Así que bienvenidos y bueno, disfruten esta actividad. Doctor Gustavo. Bueno, un gusto. ¿Me escuchan, no? Y ven, de acuerdo. Bueno, un gusto, de verdad, créanme. Y además un gusto personal el poder presentar hoy acá en nuestro programa a mi viejo amigo, el profesor Roberto Casanova. 25 años de trayectoria de mutuo acompañamiento en proyectos intelectuales, políticos, me permiten, me dan una excelente posición para destacar en la audiencia la valía de nuestro conferencista de hoy. Roberto es un economista, historiador. Sus estudios últimos en la Universidad Católica en esa área han sobre todo transcurrido en procura de claves que permitan entender el momento venezolano en su tremenda complejidad. Estamos, queridos cursantes, en compañía, en presencia hoy de un intelectual como Roberto, de una obra originalísima, además muy profusa, que además tiene un elemento clave, que es el que quiero que ustedes aprecien y aprovechen, que es una capacidad única, conozco a Roberto, de generar matrices alrededor de problemas complejos. Tenemos las variables económicas, las variables sociológicas, las variables políticas, las variables, en fin, por una parte, pero él las cruza con la variable histórica, que es la que finalmente le permite dar contexto a las cosas y situarlas en posibilidad de ser comprendidas para luego ser abordadas. A mí me ha parecido, y no solo fundamental la participación de Roberto en este esfuerzo, pero además de una pertinencia tremenda el título de la conferencia que hoy nos ofrece. La historia es urgente. Es un elemento, un dato urgente para el que pretenda gerenciar algo en Venezuela con éxito, sobre todo en el sector salud. Nuestra formación histórica en general es muy mala. Basta hojear un libro escolar de historia de Venezuela y es penoso. Pero vamos a decirlo críticamente. Nuestra formación histórica en estudios profesionales, concretamente en la Facultad de Medicina, no es mucho mejor y me pensan, queridos colegas y amigos que están en esa área. De repente todo se reduce a la efeméride, al prohombre, Vargas, Racetti. No somos capaces ya incluso de graduados de comprender lo que estamos haciendo en clave histórica. Será por eso que Iván Illich, el tremendo, más grande crítico que quizás en el siglo XX tuvo la medicina, destacaba aquello que dijo nuestro gran Arnoldo Gabaldón cuando criticó la construcción del Hospital Universitario de Caracas en el año 56 del siglo pasado, un hospital de 1.200 camas, en un país que todavía no había controlado la malaria. Bueno, ahí está la realidad. Nuestros tecnócratas hicieron un hospital espléndido que nunca fue gobernable. Entonces eso nos pasa a los gerentes en salud, que creemos que con contar con la mejor plataforma tecnológica, el mejor presupuesto, el mejor staff, la mejor arquitectura, tenemos el problema atajado, comprendido, y los resultados, y a las cifras me remito, son los que son. Venezuela hoy, en el siglo XXI, todavía está, y dispénsenme el término, acogotada por plagas y males del siglo XIX. Una empresa que entonces el tema histórico es urgente y nadie mejor, créanme, para así posicionarlo en la mente de un futuro gerente sanitario venezolano que mi viejo y buen amigo, el profesor Roberto Casanova, a quien dejo pues en uso de la palabra. Un gusto, Roberto, tenerte aquí. Bien, buenas tardes a todos. Agradezco a IESA, donde, por cierto, hace muchos años trabajé como investigador. Agradezco a los coordinadores de este diplomado,
en gerencia de salud y en particular agradezco a Gustavo sus generosas palabras y su excelente introducción a esta charla que quiero compartir con ustedes hoy. Cuando hablamos de historia, es probable que más de uno, digamos, lo que se le venga a la mente sea efectivamente fechas memorables, personajes destacados de nuestro pasado, nombres de avenidas, de calles, y de alguna forma difusa todos entendemos que eso es importante, todos esos hechos del pasado son relevantes, que de cierta manera también nos constituyen, y el gentilicio venezolano se basa en parte en ese conocimiento, así sea general, de nuestra historia. Pero normalmente la historia queda para, por un lado, los profesionales de la historia, para los historiadores que se ganan la vida escribiendo y enseñando historia, y para personas curiosas, interesadas en tener información sobre el pasado y que, en cierta manera, bueno, son personas que de manera equívoca podemos llamar cultas, que les interesa tener cierta cultura general. Yo, cuando vengo aquí a hablarles de historia, no vengo a hacer un recuento de la historia de Venezuela o de la historia de la salud en Venezuela. Algunas referencias aparecerán, desde luego, a lo largo de esta charla. Yo lo que quiero intentar hacer es presentarte la importancia de la perspectiva histórica a la hora de abordar la explicación del presente y a la hora de actuar en el presente. No se trata entonces de una historia contemplativa, de una información general para hacernos más cultos. No, se trata de poder pensar y actuar en el presente en clave histórica, para usar el término que Gustavo ha utilizado antes. De eso se trata esta charla. Entonces, no voy a estar abundando o mencionando nombres, fechas, entre otras razones, porque, bueno, creo que algunas de ustedes la conocen, pero sobre todo porque me parece una forma equivocada de acercarse a la problemática histórica. La historia es, ante todo, una perspectiva, eso es lo que quiero demostrar, y una perspectiva útil para explicarnos el presente y para actuar en él. Yo me voy a permitir quitar ahora el video. Y bueno, quisiera entonces entrar en materia. Entiendo que dispongo de algo así como unos quizás 45 minutos, una hora académica para tener tiempo de algún intercambio. La charla la he estructurado de la siguiente manera. Yo quisiera en primer lugar enfatizar qué es lo que yo entiendo por perspectiva histórica, destacar cuáles son los elementos que conforman, que caracterizan esa perspectiva. En segundo lugar, quisiera referirme a una teoría de las instituciones, porque la historia, en su afán de explicarnos el pasado y el presente, requiere el apoyo de algunas ciencias sociales que se convierten en ciencias auxiliares de la historia. Para mí, toda explicación es histórica. La explicación es la explicación de los hechos, de la realidad. Y como intentaré demostrar, todo hecho de la realidad es un hecho histórico. Entonces, toda explicación es histórica. Esto no significa que la historia, como disciplina, sea autosuficiente y sea capaz por sí misma de explicar todos los fenómenos del pasado y del presente. Obviamente requiere el apoyo de otras ciencias sociales. Y en particular yo quisiera referirme a una categoría, de la categoría de las instituciones, porque me parece especialmente importante para la perspectiva histórica. Es una categoría que proviene en parte de la economía, en parte de la antropología, de la politología. Es una categoría que en este sentido trasciende las disciplinas y resulta, insisto, especialmente relevante, útil para los fines de la comprensión histórica. Ese será el segundo tema que abordaré brevemente. Y luego, presentada la perspectiva histórica, caracterizada la perspectiva histórica y introducido algunos elementos de teoría de las instituciones, me referiré al proceso histórico venezolano. Trataré de destacar dos o tres aspectos de lo que ha definido el pasado venezolano y de lo que hoy en día también está definiendo nuestra dinámica presente. Y cerraré con un par de conclusiones. Ese es el plan de la charla.
Permítame entonces abordar el primer punto, la perspectiva histórica. Todos somos historiadores, es lo primero que quisiera afirmar. Todos estamos en el mundo, todos, cada uno de nosotros, si lo piensa por un momento, cada uno de nosotros está constantemente inserto en distintos ámbitos de personas, animales y cosas, por decirlo así, pero también de realidades virtuales hoy en día, de avatares. También estamos rodeados de ideas, de creencias, de normas, de instituciones, a las que me referiré con cierto detalle luego. El mundo para cada uno consiste en esa variedad entonces de eventos, de procesos, de hechos que nos rodean. Y en este sentido, bueno, un viejo filósofo español hablaba de que toda persona, o cada quien, es uno y sus circunstancias. Nadie es comprensible en sí mismo, aislado del mundo. Todos formamos parte de un mundo siempre cambiante, y en este sentido decía Ortega que si uno no salva sus circunstancias, uno tampoco se puede salvar a sí mismo. Somos inevitablemente personas que habitamos en el mundo. Esto puede parecer algo trivial, pero si vamos profundizando un poco en esta primera constatación, todos estamos en el mundo, nos damos cuenta que nuestra vida consiste en hacer algo, lo que sea, frente a ese mundo. Podemos usar cosas, usar tecnología, por ejemplo, como estoy haciendo en este momento. Podemos actuar como gerentes o como diseñadores de políticas públicas y actuar en los distintos roles que debemos cumplir en nuestras vidas. Yo quisiera hacer énfasis en una de las cosas que hacemos. Dado que se trata de un diplomado de gerencia, es decir, de actuar en el contexto de organizaciones privadas o públicas, yo quisiera hacer énfasis en ese tipo de hacer en el mundo. Cuando intentamos actuar como gerentes, por ejemplo, tenemos que hacernos una idea de las cosas que están en nuestro contexto. Tenemos que tratar de explicar ese contexto para poder actuar con algún sentido en él y poder pretender tener eficacia en nuestras acciones. Y no podemos actuar sin una explicación previa. Pero cuando intentamos explicarnos algo en ese mundo del que formamos parte, nos damos cuenta, por otra parte, que estamos buscando las causas de las cuales las cosas que estamos viendo son resultados, son consecuencias. Es decir, estamos buscando eventos, hechos del pasado que explican el presente. Y en la medida entonces que vamos entrando por ese camino, nos damos cuenta también que al unir esas causas con esos efectos, el pasado con el presente, en un flujo explicativo, estamos construyendo una historia. Sin saberlo, entonces, cada vez que estamos explicando algo en nuestro contexto, estamos contando una historia. Nos estamos contando una historia. Por esto es que afirmo que de una forma no tan trivial como pudiera parecer, en el fondo todos somos historiadores. No afirmo esto desde luego en el sentido estricto del término, no somos profesionales de la historia, pero sí somos narradores, porque toda explicación de nuestro contexto es una explicación de un hecho social y por tanto de un hecho histórico. Esta es la primera afirmación y creo que es una afirmación que ya de entrada nos dice que la perspectiva histórica va mucho más allá entonces, como decía al comienzo, de conocer hechos del pasado. Cuando estamos explicándonos el presente, necesariamente requerimos una perspectiva histórica. Ahora, si continuamos en este intento de caracterización de la perspectiva histórica, también nos daremos cuenta que todos los hechos de nuestro entorno son únicos. Aunque puedan parecerse en cierto grado, cada hecho es producto de consecuencias, de causas, diversas y cambiantes. Cada hecho social es histórico y es por tanto único. Esto de afirmar en ocasiones que tal o cual hecho implica que la historia se repite, por ejemplo, o pensar en términos de ciclos que hacen que las cosas vayan y vengan obedeciendo a ciertos patrones, eso no pasa muchas veces de ser una manera sencilla
y un tanto equívoca de referirnos a la realidad social e histórica, porque la verdad es que las circunstancias siempre están cambiando. Esta charla que yo estoy dictando en este momento, pudiéramos repetirla mañana. Estaría yo mismo hablando con estas mismas láminas, estarían quienes me escuchan también estarían presentes en esa hipotética repetición de la charla, pero ya la charla de mañana no sería la misma de hoy. Sencillamente ya al haber ocurrido una primera charla, ya la segunda implica que ya el contexto cambió. Ya hay información que ustedes compartirán o no, pero que ya manejarán. Ustedes estarán ya en otro momento y en otras circunstancias de sus historias personales. El mundo, nuestro entorno también habrá cambiado en diversos grados y sentidos. Luego entonces las cosas pueden parecerse. Podríamos decir que la charla de mañana es la misma de hoy en un sentido muy general, pero en la práctica las circunstancias de todos nosotros cambiaron y la charla de mañana sería ya otro hecho distinto. Entonces la perspectiva histórica también nos hace énfasis, nos permite destacar la importancia de lo que los historiadores profesionales llaman la temporalidad concreta. Ubicar cada hecho en el flujo de la historia, porque la historia y la línea del tiempo va en un sentido. El tiempo no retrocede, el tiempo no se repite. Esto tiene implicaciones, además, importantísimas desde el punto de vista filosófico que no podemos abordar acá. Pero entonces, este es un segundo elemento que quisiera destacar con respecto a la perspectiva histórica. Cada momento es único, es irrepetible. Aunque podamos buscar patrones y ciertas similitudes entre distintos hechos, cada hecho es particular y, insisto, único. Esto, además, pudiera tener implicaciones interesantes para el caso de la medicina. No puedo abordarlo en este momento. Hay quien piensa, por ejemplo, que lo que llamamos una enfermedad no es una generalización. Y lo que existe en la práctica son enfermos, personas enfermas, y que toda enfermedad, de hecho, es idiosincrática. Pero bueno, eso es un tema sobre el cual ustedes pudieran, desde luego, decir mucho más que yo. Ahora, perdonen. En este proceso de cambio constante, entonces, de nuestra realidad, uno pudiera pensar, bueno, que lejos de favorecer la perspectiva histórica, la hace irrelevante, porque si todo está cambiando, entonces, ¿qué nos interesa conocer el pasado? Bueno, pero resulta que no todo cambia al mismo tiempo. Otra cosa que la perspectiva histórica ha enfatizado durante mucho tiempo y que de hecho dio pie a distintas tendencias historiográficas, es esta idea de que en la historia hay cosas que cambian más lentamente, y hay cierta continuidad temporal entonces de ciertos fenómenos, mientras otros cambian muy rápidamente. Decía que estas tendencias historiográficas, algunas se centraban en los cambios a corto plazo, en los acontecimientos a corto plazo, y eso dio pie a toda una escuela historiográfica que algunos calificaron justamente de historia del acontecimiento. La historia política, por ejemplo, abunda en la historia del acontecimiento. Más de uno piensa que hacer historia es eso, estar contando todos los hechos y la sucesión de hechos, y desde luego, la historia es eso. Pero también hay quienes pensaban que hay procesos que no cambian tan rápidamente y que en el fondo son fundamentales porque constituyen el marco dentro del cual ocurren todos esos acontecimientos. Se hace entonces énfasis desde esta otra perspectiva en la continuidad de ciertas estructuras, de ciertos procesos históricos. El flujo de la historia sería entonces un constante devenir entre lo que permanece, entre lo que continúa y lo que cambia constantemente. Esto es otro elemento fundamental, otra de las dimensiones fundamentales de la perspectiva histórica. En este momento, por ejemplo, podemos hablar de cambios políticos importantes que se han sucedido en el caso venezolano, sobre eso abundaré hacia el final, pero en cierto sentido hay continuidad, hay ciertas prácticas, cierta institucionalidad informal, eso es uno de los puntos que destacaré luego, que continúan. Entonces, a pesar de los cambios que en el corto plazo están ocurriendo, de que aparecen nombres que van y vienen, sucesos, hechos que nos
llenan todos los días nuestras redes sociales, hay algunos procesos que continúan, que tienen una duración de largo plazo. En nuestra condición de país petrolero, por ejemplo, tiene que ver con eso, nuestra cultura, nuestras instituciones. Ya, como digo, abundaré al respecto cuando hable del caso venezolano. Pero lo que quiero destacar en este momento, entonces, es que la perspectiva histórica también le da importancia a esta distinción entre los procesos que continúan, que vienen del pasado, están en el presente y se proyectan hacia el futuro, y las cosas que están cambiando en el corto plazo. De hecho, esta distinción sobre lo que continúa ha llevado a algunos autores, entre ellos un eminente historiador venezolano, Germán Carrera Damas, a hablar de la posibilidad de una historia prospectiva, lo cual puede lucir sorprendente, porque con una visión que hace énfasis solo en el pasado, más de uno piensa que la perspectiva histórica se refiere solo al pasado. Y ya veremos que hay quienes piensan que la perspectiva histórica nos sirve para interpretar y actuar en el presente, un poco lo que estoy proponiendo yo en esta charla, pero también otros autores como Carrera Damas, que acabo de mencionar, piensan que es posible que la perspectiva histórica nos ayude a hacer una historia prospectiva, y basado justamente en esta idea de que hay procesos que vienen del pasado, permanecen en el presente y se proyectan hacia el futuro. Pensar el futuro entonces supondría tomar nota de esos procesos que muy probablemente continuarán, que no es previsible que puedan cambiar muy rápidamente. Una historia del futuro sería posible entonces si nos tomamos en serio, de manera rigurosa, esta idea de lo que continúa en el flujo de la historia. Otro aspecto, para ir cerrando este primer punto relativo a la perspectiva histórica, tiene que ver con el hecho de que la historia resulta en la práctica, permítame decirlo con un término un poco pedante, es una perspectiva transdisciplinaria. Es una perspectiva que no está tratando de explicar un hecho, así sea, digamos, un hecho económico o político, no está intentando explicarlo limitándose solamente al uso de la disciplina asociada. Es decir, un hecho económico no puede ser explicado desde la perspectiva histórica solo con las herramientas teóricas de la economía. En este sentido, entonces, la perspectiva histórica está constantemente superando la división disciplinaria del conocimiento, porque de lo que se trata es de entender la realidad, y la realidad en sí misma no admite divisiones disciplinarias. Esas divisiones tienen que ver más con una estrategia educativa, formativa, que en buena parte también obedece a ciertas lógicas de poder, y no fue algo estrictamente planificado. Es de hecho también un proceso histórico la manera en que se dividió el conocimiento, pero de cualquier modo la perspectiva histórica no tiene por qué ceñirse entonces a la adopción de categorías de una disciplina a otra para explicar la realidad. En este sentido, la integralidad de la perspectiva histórica es fundamental. Ya Gustavo se refería al uso que yo acostumbro hacer de matrices que permiten entender interrelaciones, interdependencias, y la perspectiva histórica justamente se caracteriza por esa aproximación matricial. Fíjense que aquí estoy usando una metáfora que me parece especialmente poderosa. Es la metáfora de una tela. Una tela está compuesta por un conjunto de hilos, o dos conjuntos de hilos en realidad. Uno llamado trama, son los que atraviesan horizontalmente la imagen que ustedes ven, y la urdimbre, los que atraviesan verticalmente la imagen. Es ese entramado entre la urdimbre y la trama, valga la redundancia, lo que conforma, lo que constituye una tela. La historia es un flujo permanente de hechos interdependientes. Por eso pensar la historia a partir de la metáfora de una tela me parece especialmente útil. Aquí los hilos de la urdimbre, por ejemplo, pudieran ser los hilos que vienen del pasado, llegan al presente y se proyectan hacia el futuro, y la trama está más bien asociada al conjunto de saberes, de disciplinas que nos permiten entender el presente y la interdependencia de esas distintas tendencias históricas. Es solo, digamos, una manera gráfica de acercarse al asunto. Lo que destaco
es que la perspectiva histórica no es una perspectiva disciplinaria más. Es una perspectiva que de hecho intenta integrar categorías, nociones, conceptos, modelos de distintas disciplinas a la hora de entender una realidad que en sí misma no se corresponde con la división del conocimiento que hemos desarrollado. Todas estas cosas que he dicho, permítame tratar de aterrizarlas con esta otra imagen y con esta afirmación, diciendo que en el fondo todos hacemos historia. Hay personajes que calificamos más importantes y a veces le atribuimos el hecho de hacer historia a ellos, pero en el fondo todos, en mayor o menor grado, estamos haciendo la historia constantemente. En esta imagen, si nos ubicamos en el punto cero, la línea, la flecha azul horizontal ilustra o indica la flecha del tiempo, del pasado hacia el futuro. Si nos ubicamos en el momento cero, en el momento presente, el futuro estaría hacia la derecha, el pasado hacia la izquierda. En el momento presente, los individuos, por ejemplo, en la realidad venezolana, estamos interactuando en distintos planos, distintas esferas. Ahora, esas interacciones entre nosotros están en el marco de ciertas estructuras diversas, estructuras de poder, estructuras económicas, cultura, tecnología, todo eso conforma un conjunto de estructuras en el marco de las cuales estamos actuando como individuos. Entonces, por eso las estructuras están condicionando nuestra acción. Ahora, estas estructuras que condicionan nuestras acciones en el presente son a su vez, nos movemos hacia el punto, hacia la izquierda, el momento -1, decía que estas estructuras en el presente, en el momento cero, son el resultado, la consecuencia de acciones, decisiones que los propios individuos adoptamos en el pasado, más remoto o más cercano. En todo caso, las estructuras no existen por sí solas. Las estructuras son producto de las interacciones humanas. En este caso hay un desfase, desde luego. Las estructuras de hoy son producto de nuestras interacciones del pasado. Pero esas interacciones nuestras en el pasado, a su vez, ocurrían en el contexto, en el marco de las estructuras vigentes en ese pasado. Si nos movemos hacia el futuro, veremos que nuestras interacciones en el momento cero, hoy, nuestras interacciones en el presente, irán dando forma a estructuras que en el futuro condicionarán nuestras interacciones en ese momento posterior. Aquí lo que intento demostrar en síntesis, entonces, es el flujo del tiempo, digamos, de la dinámica social y cómo constantemente estructuras e individuos interactuamos. Los individuos interactuamos en el marco de estructuras que en cierta forma hemos creado, pero no lo estamos haciendo en un momento particular, sino en este proceso encadenado que he descrito. Debo hacer explícito, además, que este enfoque que utilizo hace especial énfasis en la importancia que tienen las acciones individuales en la conformación de las estructuras. Esto está asociado a cierto enfoque metodológico, llamado con un nombre que se presta a mucho equívoco. Se le ha llamado este enfoque individualismo metodológico. Digo que es un término que se presta a mucha confusión porque casi inevitablemente se le da una connotación moral y se piensa individualismo como sinónimo de egoísmo. Y la verdad es que aquí no estamos hablando de moral. Simplemente lo que quiero destacar es que al final son los hombres y mujeres, las acciones humanas, las que conforman los eventos históricos. Y toda explicación razonable del devenir de la historia tiene que pasar por entender por qué las personas hicieron tales o cuales cosas. Esto no significa que las estructuras no existan, no se trata de un individualismo que niegue la importancia de las estructuras. Lo que está afirmando es que esas estructuras, que en cualquier momento enmarcan nuestras acciones, son a su vez el producto, como he insistido, de acciones individuales que ocurrieron en el pasado. Así como las acciones individuales del presente conformarán estructuras que condicionarán nuestras acciones en el porvenir.
Bueno, esto, como ven, entonces, es una manera de acercarse a la perspectiva histórica. Fíjense que hasta ahora no he hecho alusión a eventos o sucesos del pasado. Estoy tratando de caracterizar la forma de pensar de un historiador, la perspectiva histórica. Cierro este primer punto haciendo alusión a algo que me parece especialmente importante. De hace algunos años se viene hablando de la historia del presente, como una historia en formación. Esto puede parecer también sorprendente porque, como lo comenté antes, para más de uno la historia es siempre pasado. Pero la perspectiva histórica, al menos es lo que argumento acá, no tiene que limitarse solo a la consideración del pasado. Nosotros, en el presente, podemos tratar de entender nuestra acción en el marco de estructuras que vienen del pasado, y además entender nuestras acciones y sus consecuencias sobre las estructuras que tendrán vigencia, validez en el futuro. Es decir, con la perspectiva histórica podemos ubicarnos hoy en el flujo del tiempo y entender entonces cómo en la práctica estamos construyendo historia a la vez que somos condicionados por ella. Es eso lo que quiero enfatizar. Entonces, la perspectiva histórica es un tipo de saber, es un enfoque, una manera de pensar nuestras acciones en el presente. No se trata de invitarlos a ustedes a conocer en detalle eventos y hechos del pasado, eso desde luego es importante. Lo que quiero enfatizar, sin embargo, es que la perspectiva histórica les puede ayudar a ustedes a entender hoy, en su condición de gerentes, de personas que actúan en el marco de ciertas estructuras, cómo esas estructuras están condicionándolos, cómo ellas provienen del pasado y cómo ustedes con sus acciones están ayudando a que esas estructuras perduren o sean transformadas. Es ubicarse en el flujo del tiempo y hacerlo desde el único punto en que podemos hacerlo, que es el presente. Al fin y al cabo, desde el punto de vista filosófico estricto, lo único que existe es este momento fugaz. Estas palabras que acabo de mencionar ya son pasado en un sentido estricto. Lo que diré a continuación es presente en este momento y de una vez se convierte en pasado. Eso, desde un punto de vista estrictamente filosófico, es así. El presente es solo una línea imaginaria entre eventos que apenas llegan, se convierten de una vez en pasado, se suman a las filas del pasado, y el futuro no existe. Eso, insisto, filosóficamente es así. Sin embargo, desde el punto de vista histórico, la perspectiva del presente es un poco distinta. Tiene mucho que ver con esto de la temporalidad concreta. El presente, desde el punto de vista histórico, no se agota con el instante que pasa. Mientras sea posible para nosotros actuar para modificar ciertos eventos, ciertos procesos en un sentido, todavía estamos en el presente. El presente está más asociado entonces a la oportunidad para cambiar cosas, para alterar cosas, o para decidir cosas en el presente, en la actualidad. En cierta forma, si quieren pensarlo de otra manera, véanlo como ventanas de oportunidad. El presente está vigente mientras la ventana de oportunidad para actuar está abierta. Una vez que se cierra la ventana de oportunidad, ya esos eventos pasan a engrosar el pasado. Hay cosas que sencillamente ya no podemos cambiar, son irrevocables y ya se conforman como pasado, pasan a constituir pasado. Pero mientras esa ventana de oportunidad no se cierre, desde un punto de vista estrictamente histórico, estaríamos todavía en el presente. Bien, permítanme entonces ahora pasar a considerar el segundo punto, lo que he llamado una teoría de las instituciones o una breve introducción a la teoría de las instituciones. ¿Y por qué hago esto? Me adelanté al comienzo de la charla diciendo que la historia no es autosuficiente. La historia pudiera perderse perfectamente en la enormidad, en la infinitud de hechos, eventos del pasado, del presente. Se requiere en cierta forma contar con esquemas y modelos explicativos que nos permitan tratar de hilvanar en esa tela que es la historia ciertos hilos conductores. Las ciencias sociales, la economía, las ciencias políticas, la sociología, la antropología, etcétera, aportan a la historia cierto tipo de saber.
yo que soy economista, estoy muy consciente que la economía, ante todo, como disciplina, supone el desarrollo de modelos teóricos. Pero estos modelos teóricos en sí mismos no son la explicación de la realidad. Son una herramienta imprescindible que debe ser usada para el análisis histórico. La comprensión de una economía es siempre la comprensión de una economía real, de los hechos, los eventos de una economía real. Y la teoría, los modelos teóricos, en este sentido, terminan al servicio de la historia. Hay quien piensa que, de hecho, la explicación de los hechos sociales siempre es histórica. Esa también es mi opinión. Y las otras ciencias son fundamentales, imprescindibles, porque desarrollan modelos teóricos útiles para que la labor del historiador pueda ser fructífera. Entre el conjunto de nociones, de categorías que las ciencias sociales han producido durante mucho tiempo, una que se ha desarrollado con mucha fuerza desde hace ya algunas décadas es esta de las instituciones. Las instituciones pueden ser entendidas de diversas maneras. En la economía se entiende básicamente como reglas que norman nuestras conductas y que en este sentido generan incentivos en un positivos o negativos. Pensemos en términos de un juego, quizás la manera más fácil de describir lo que quiero decir. Cuando hablamos de un juego transcurre en el marco de ciertas reglas. Esas reglas son las instituciones. Esas reglas en el juego permiten que ciertas cosas se hagan y prohíben que otras cosas se hagan. Si se actúa en el marco de las reglas, respetándolas, entonces bueno, uno puede actuar sin pagar los costos derivados de la violación de la regla. En este sentido, entonces, las reglas definen estructuras de incentivos, están permitiendo, habilitando ciertas conductas, están prohibiendo y haciendo costosas ciertas otras conductas. Esto es una definición, desde luego, muy abstracta, muy general, pero si ustedes la toman y la aplican, por ejemplo, a la institucionalidad en materia sanitaria, se darán cuenta que el sistema sanitario, al final, no es sino un conjunto de reglas que permiten organizar los distintos organismos sanitarios, permite organizar el proceso de formación profesional, la manera de actuar, etc. El sistema sanitario puede ser entendido entonces a partir de esta mirada, pensado como un conjunto de instituciones. Esto, digamos, es todavía muy abstracto. Lo que quiero destacar quedará más claro cuando me refiera al caso venezolano y apliquemos esta noción abstracta a la realidad concreta del caso venezolano. Ahora, estas instituciones como reglas, hay quienes piensan que estos son productos deliberados de la acción humana y hacen énfasis entonces en la importancia de la acción política, del diseño de las políticas a la hora de entender por qué las instituciones son tales o cuales. Otros, sin embargo, piensan que las instituciones, algunas de ellas al menos, son un producto evolutivo. Aquí en esta imagen puse algo que quizá no se entienda arriba en la imagen, lo que está ilustrado, lo que está fotografiado realmente, es una bandada de estorninos. Son estos pájaros que pueden agruparse en cifras impresionantes, pueden ser miles, millones, entiendo que han llegado a converger en algún momento, y que volando van creando estas figuras inesperadas y maravillosas sin que se cree un desorden descomunal entre ellos. No es que llegan a chocar, se mantienen a distancia, todos siguiendo algún conjunto de reglas que a primera vista uno no sabe cuáles son. Pero hay allí un comportamiento regulado que permite dar un orden que no está diseñado por nadie en particular, es un orden espontáneo. Los estorninos entonces, o las bandadas de estorninos, para mí son un ejemplo muy poderoso de cómo funciona un orden espontáneo. Individuos actuando en el marco de ciertas reglas dan forma entonces a cosas, a procesos ordenados. Entonces, para algunos las instituciones, como puede ser, por ejemplo, la institución de la propiedad privada, no fue un invento de alguien en particular. Simplemente ocurrió, bueno, que el hecho de que algunos respetasen las cosas que les pertenecían a otros, bueno, permitió la convivencia pacífica entre ellos, el intercambio, y por esa vía las sociedades que terminaron adoptando la propiedad privada prosperaron frente a aquellas que no aplicaban o no utilizaban esa regla de conducta. Con el paso del tiempo,
de los siglos, de los milenios, la propiedad privada terminó siendo una práctica incorporada, como se hizo parte de la estructura histórica de muchas sociedades, de la cultura, y eventualmente fue incorporada a los marcos legales. El Estado de Derecho incluye, entre otras cosas, el respeto a los derechos de propiedad. Pero fíjense, no se trata de que las leyes crearon los derechos de propiedad, sino que las leyes vinieron a reconocer una institución que ya existía previamente y que había sido el resultado evolutivo de las prácticas humanas. Esto es una discusión interesantísima y es importante porque a veces cuando hablamos de instituciones pensamos solo en las instituciones que son producto deliberado del esfuerzo político, de la negociación, el acuerdo. Pensamos básicamente en leyes, decretos, reglamentos, etc. Y a veces se nos olvidan que algunas instituciones, quizás algunas de las más importantes, son productos espontáneos. El lenguaje, por ejemplo, es una estructura impresionantemente compleja, que no es el producto deliberado de nadie. Las lenguas tienen ciertas reglas, porque si no, no pudiesen funcionar para comunicarnos, y las conocemos, las respetamos, sin haber sido conscientes de cómo ocurrió eso. Las instituciones entonces pueden ser evolutivas, pueden ser deliberadas. Esto es una distinción que me parece importante. Y la otra distinción que quisiera hacer, antes de cerrar este punto, ya creo que el tiempo me está comiendo, es una diferenciación que hoy en día se hace a partir de estas nociones que ustedes ven allí: instituciones inclusivas y extractivas. Son términos un poco curiosos, un poco extraños, pero lo que significan yo creo que es fácilmente comprensible. Hay sistemas de reglas que están al servicio del interés general. Si pensamos, por ejemplo, en la institucionalidad sanitaria nacida en Venezuela a partir del año 36 y los años siguientes, uno puede imaginarse una institucionalidad que estaba diseñada, estaba pensada para poder promover la salud, le daba un rol fundamental, por cierto, al Estado, pero era un sistema de instituciones, en este caso sanitarias, orientadas con un fin, orientadas hacia el interés general. Esas instituciones caracterizadas por estar al servicio del interés general son llamadas inclusivas, en el sentido de que incluyen a todos. No están privilegiando o excluyendo a nadie, son instituciones inclusivas. Otro tipo de institución se le ha dado a llamar extractivas, porque son instituciones que son diseñadas y son pensadas para que en cierta forma ciertos grupos terminen privilegiados y puedan extraer de alguna manera, extraer, de ahí el término extractivas, pueden extraer renta, pueden extraer recursos de otros sectores. Esto no se hace de una manera directa, se hace mediante la mediación de una institucionalidad. Ya veremos ejemplos concretos de eso. Pero el asunto está en que cualquier institucionalidad está sometida a una tensión permanente. Hay instituciones orientadas de interés general, pero estas instituciones, con el paso del tiempo, pueden ser pervertidas por las acciones de grupos particulares que pretenden subordinar esa institucionalidad al servicio del interés general y ponerlas al servicio de intereses particulares. Eso es una dinámica frecuente, yo creo que es consustancial al funcionamiento de las sociedades, y me parece en particular categorías clave para poder ubicarnos históricamente en el devenir de cualquier sociedad. Permítame pasar de estas consideraciones más teóricas, más abstractas, generales, al caso venezolano, y espero que entonces quede más claro a lo que me vengo refiriendo con este esbozo de una teoría de las instituciones. El caso venezolano, a mi juicio, puede ser pensado tomando como hilo conductor el fenómeno que técnicamente se llama captura de renta. La captura de renta es, para decirlo en términos de lo que venía comentando antes, hacer de instituciones inclusivas instituciones extractivas. Se trata, en cierta forma, de corromper la institucionalidad para ponerla al servicio de intereses particulares.
Dicho así, puede parecer que me estoy refiriendo básicamente a los hechos de corrupción. La corrupción, desde luego, está pervirtiendo la institucionalidad, pero no es exactamente a eso a lo que me refiero, aunque la corrupción forma parte fundamental del proceso histórico venezolano desde hace mucho tiempo. Lo que quiero insistir es que en Venezuela la actuación de numerosos grupos de intereses lo largo de nuestra historia está orientada a la creación de institucionalidad extractiva. Permíteme lanzarme con un ejemplo de nuestro pasado más lejano, cuando ni siquiera éramos país. En la provincia de Venezuela, cuando todavía éramos parte de la colonia, del orden monárquico español, se creó la compañía guipuzcoana, una compañía mixta, porque había participación privada de empresarios vascos y la corona también participaba en la propiedad accionaria de esa compañía guipuzcoana. La compañía guipuzcoana, o alrededor de ella, se creó una institucionalidad típicamente extractiva. A esa empresa guipuzcoana se le dio el monopolio para importar todos los productos que proveniesen de España destinados al consumo en las provincias de Venezuela, y también se le dio el monopolio para que las principales exportaciones de la provincia de Venezuela, básicamente el cacao, también añil y otras cosas, pero fundamentalmente cacao, para que ese comercio estuviese bajo el control de esa empresa guipuzcoana para ser exportado a España. En otras palabras, se le dio el monopolio de las importaciones y de las exportaciones entre Venezuela y la metrópoli en España. Obviamente, lo que ocurrió allí es que entonces la compañía guipuzcoana colocaba los precios. Al final podía definir cuál era el precio a lo cual las importaciones iban a ser vendidas en Venezuela al máximo precio posible, y a su vez el precio de lo que exportaba lo hacía lo menor posible. Su fuente de ganancia entonces consistía ante todo en ajustar precios hacia la baja, en el caso de las exportaciones, hacia el alza, en el caso de las importaciones. Era una institucionalidad, insisto, típicamente extractiva. ¿Extractiva de qué? Bueno, de ingresos finalmente, de los consumidores, de los productores de las provincias de Venezuela. Este ejemplo, que parece muy lejano, si uno lo entiende en su lógica última de institucionalidad extractiva, se da cuenta que se ha repetido a lo largo del tiempo en Venezuela. Si nos lanzamos ahora, por ejemplo, a los años 60 del siglo pasado, mucho tiempo después nos encontramos, por ejemplo, aquí me estoy refiriendo a algunos ejemplos históricos. Nos encontramos en esos años con la política de sustitución de importaciones, una política que tenía mucho sentido para algunos. Se trataba básicamente de proteger a la industria nacional de la competencia internacional, colocando aranceles muy elevados para hacer que los productos importados no fuesen tan competitivos en materia de precio con respecto a los productos nacionales. Esto significaba, en otros términos, que a la producción nacional se le garantizaba un mercado, lo que se llama un mercado cautivo. La intención de toda esta política, desde luego, era la promoción de la actividad industrial nacional, basándose en la premisa de que la industria nacional era joven, estaba todavía en su etapa, digamos, infantil, por así decirlo, y que no podía proponerse competir abiertamente en los mercados internacionales ante empresas maduras, con mayor capacidad tecnológica. El objetivo era que estas empresas madurasen protegidas por esta política de sustitución de importaciones para eventualmente hacerse competitivas y estar ya entonces en capacidad y en disposición de competir a nivel internacional. Esto lucía muy bien en el papel, pero ¿qué significaba esto en la práctica? Lo que significaba es que los consumidores venezolanos teníamos que finalmente adquirir productos nacionales que en la práctica eran más caros de los que podíamos haber importado. Y no solamente más caros, sino seguramente de menor calidad.
los consumidores entonces éramos afectados negativamente por esta política supuestamente nacionalista, beneficiosa para el país, pero que en la práctica estaba beneficiando nada más a ciertos sectores. Sectores además que se hicieron dependientes de esta política, porque la historia de que finalmente se iban a ser competitivos, eso nunca se cumplió. Y al final el incentivo más poderoso de la industria nacional protegida era a mantener el esquema de protección, no a intentar efectivamente convertirse en empresas exportadoras y capaces de competir. Hubo otros factores, desde luego, uno de ellos muy relevante, desde luego, fue la apreciación de la moneda, que también se adoptó como política. Pero lo que quiero decir entonces es que aquí había otro ejemplo de captura de renta por parte de un sector. Si pensamos, por ejemplo, también en el caso de las burocracias gubernamentales en los distintos sectores, pensemos en la burocracia en la institucionalidad sanitaria, se darán cuenta que muchas regulaciones, muchos controles, muchos procesos se justifican en el fondo porque hay personas que viven de ese sistema, de esa complejidad administrativa. La simplificación administrativa en cualquier sociedad suele dejar a muchas personas sin trabajo. La complejidad administrativa es una forma, de cierta manera, de garantizar entonces que ciertos grupos con capacidad de presión sobre las decisiones estatales, bueno, mantengan allí un nicho. Y esto, digamos, hace que la burocracia en sí misma o los distintos actores burocráticos sean actores orientados también a la captura de renta. También lo son sindicatos, así como he hablado de empresarios, de trabajadores públicos, podemos hablar de sindicatos que también obtienen a través de la presión, la capacidad de presión que tienen, prebendas que muchas veces poco tienen que ver con las capacidades de generación de ingresos de organismos públicos. En todo caso, el proceso histórico venezolano creo que tiene como hilo conductor este fenómeno de captura de renta, que ha hecho que buena parte de nuestra institucionalidad haya sido pervertida y se haya convertido básicamente en una institucionalidad extractiva. Una reflexión que se deriva de todo esto es entender que en el presente, ya para no seguir insistiendo en el pasado, en el presente cada uno de nosotros, sabiéndolo o no, puede estar contribuyendo a perpetuar instituciones extractivas, en vez de formar parte de quienes pueden ayudar a construir una institucionalidad inclusiva. A veces conscientemente nosotros mismos podemos estar formando parte de una institucionalidad extractiva. Hay algunas otras cosas que, bueno, ya por razones de tiempo y quizás puedas conversar luego, pero decía que la captura de renta, desde luego, es un hilo conductor, pero no permite explicar todo el proceso venezolano. Entender por qué en Venezuela ha ocurrido esto supondría también entender otros fenómenos y otras estructuras. La estructura de poder, por ejemplo, es vital. El fenómeno de captura de renta admite digamos, cierta clasificación a lo largo del tiempo, cierta periodización. Uno puede darse cuenta que en cierto momento ciertos actores políticos se hicieron con el poder y fueron los beneficiarios de las instituciones extractivas del momento. Ellos luego fueron sustituidos de manera pacífica o más o menos violenta por otros actores que vinieron a convertirse en los nuevos beneficiarios de un nuevo sistema extractivo. Y esa historia puede ser contada, digamos, sin forzar mucho los hechos, desde la colonia hasta el presente. Todo esto ha tenido implicaciones, desde luego, en el tipo de economía que hemos podido formar, una economía poco proclive al emprendimiento y más centrada en la búsqueda de la captura de renta. Resulta más rentable, ha sido así durante mucho tiempo, resulta más rentable acercarse al Estado o al gobierno más específicamente, buscando algún mecanismo de protección, algún tipo de política que nos beneficie. Resulta entonces eso más atractivo que intentar convertirse en empresas competitivas a nivel mundial. La extracción de renta, entonces, y esto es un punto que quiero destacar, no se limita simplemente al reparto de la renta petrolera. Desde luego, ese reparto es una expresión de un fenómeno de captura de renta, pero la captura de renta puede incluir
puede existir, incluso en ausencia de una renta petrolera relevante. Y esto es un punto importante que quisiera mencionar porque justamente desde una perspectiva histórica es un error pensar que el rentismo venezolano se acabará simplemente porque el petróleo, o no estamos produciendo petróleo, el petróleo está valiendo menos. Obviamente se acaba una de las fuentes de generación de recursos para ser capturado por grupos de intereses, pero la captura de renta como fenómeno trasciende la renta petrolera y es perfectamente posible que la captura de renta ocurra por otras vías. Por ejemplo, hoy en día en Venezuela podemos ver cómo prosperan muchos negocios en los distintos enclaves que han ido surgiendo en algunas de nuestras ciudades. Muchos de estos negocios están importando bienes, siendo beneficiarios de políticas que han eliminado el pago de aranceles o lo han minimizado. Esto es una manera de beneficiarse. El Estado está favoreciendo a ciertos sectores en particulares, el Estado está dejando de percibir ingresos por concepto de aranceles, está beneficiando a estos sectores importadores y esos recursos que el Estado deja de captar podrían haber sido destinados a otras tareas. Hay aquí entonces un proceso de creación de privilegios y de una institucionalidad, en este caso en materia de comercio internacional, que favorece a ciertos sectores. Que esto sea beneficioso para el resto del país, bueno, es una discusión que podríamos tener. Lo que quiero insistir es que hasta el presente, incluso en el marco del agotamiento del ingreso petrolero, el fenómeno de captura de renta permanece vivito y coleando. No porque haya menos recursos para repartir va a desaparecer la captura de renta, porque se trata de un fenómeno que básicamente expresa la capacidad que pueden tener ciertos grupos de poder para influir en decisiones estatales y darle forma entonces a políticas y arreglos institucionales que los beneficien a ellos como sectores particulares. Ya me adelanté un poco entonces a explicar cuál es lo que podemos llamar la economía política de la captura de renta, la lógica profunda que subyace a esto. Hay autores que han trabajado esto de manera mucho más densa, profunda, y me remito a ellos. Uno de ellos, por cierto, fue el profesor de Liesa, Rubal Batista, que trabajó durante mucho tiempo y escribió cosas muy importantes e interesantes sobre esto, ¿no? Un libro famoso de él es el del capitalismo rentístico. Esa es una reflexión que vale la pena, un conocimiento y que vale la pena tener, porque nos da clave para entender el proceso histórico venezolano. Otro autor que tiene un libro muy interesante, más reciente, es Diego Bautista Urbaneja, un libro que se llama La renta y el reclamo. La renta y el reclamo. Es un libro también que no es propiamente de historia, es un libro que intenta explicar la lógica, la economía política, como aquí lo llamo, de este fenómeno y lo va ilustrando con eventos a lo largo de nuestra historia. Son lecturas entonces a las cuales hago referencia porque pueden complementar muy bien, permitirían profundizar en estas ideas que apenas he podido esbozar. Bien, quisiera terminar con un par de ideas. Esta expresión, esta reflexión que hace un sociólogo norteamericano de apellido Ray Mills, me parece especialmente importante y pertinente a los efectos de lo que vengo comentando. Él llamó a este libro, de donde tomé esta reflexión, la imaginación sociológica. El término imaginación sociológica se parece mucho a lo que vengo yo llamando perspectiva histórica. De hecho, creo que pueden ser entendidos de dos maneras de referirse a lo mismo, con algunos matices, desde luego, algunas diferencias de matices. Pero decía Ray Mills lo siguiente: la perspectiva histórica, para usar el término que vengo utilizando, es tener conciencia de la intricada conexión que existe entre la vida propia y el devenir de la historia del mundo, y de lo que esa conexión significa para el ser humano en el que cada quien se va convirtiendo y en la clase de actividad histórica de la que puede formar parte.
Cada uno de nosotros, sabiéndolo o no, en el presente, está contribuyendo a perpetuar ciertas estructuras que provienen del pasado y está contribuyendo a cambiar esas estructuras o hacer que surjan otras. Por eso, la historia del presente no es simplemente limitarse a explicar las cosas del pasado, es ubicarse en el flujo del tiempo que nunca se detiene y entender cómo nosotros estamos insertos en él. Nosotros estamos condicionados por estructuras y con nuestras acciones estamos perpetuando esas estructuras o estamos contribuyendo a su transformación. Esto, desde luego, es un tipo de saber que para gerentes que van a actuar en el sector privado, sector público, me parece especialmente relevante. Desde luego, nadie está obligado a dedicarse a transformar la realidad, puede limitarse simplemente a vivir, a actuar en el marco de estructuras heredadas. Eso nos lleva a consideraciones de otro tipo, consideraciones de orden moral. Lo que no puede hacer uno, sin embargo, es afirmar que uno nada tiene que ver con esas estructuras. Eso es a lo que se deriva de la perspectiva histórica. Esas estructuras están allí, no las elegimos nosotros, nacimos en un contexto donde ellas tienen vigencia y con nuestras acciones estamos haciendo que ellas se perpetúen o no, o sean transformadas. La última idea que tomo, la tomo de una gran historia de ficción del Señor de los Anillos, uno de mis libros preferidos y la película también siempre me ha gustado. Este personaje, Gandalf, decía lo siguiente: no podemos elegir los tiempos en los que nos toca vivir. Lo único que podemos hacer es decidir qué hacer con el tiempo que se nos ha dado. Esto me parece un buen cierre para esta charla que he querido compartir con ustedes. Esto, desde luego, ya nos lleva a otro plano, al de las consideraciones éticas de nuestra acción en el presente, pero ese no es el tema de nuestra conversación de hoy. Muchas gracias entonces por la paciencia, por la invitación y quedo abierto si hay tiempo para cualquier comentario, crítica, pregunta. Muchas gracias por tan interesante análisis histórico. Gracias por esta participación. Efectivamente tenemos el chat abierto si quieren hacer algún tipo de comentario, pregunta, para compartirla con nuestro invitado. Todavía no hay algún tipo de pregunta. No sé, doctor Villasmil, si quiere agregar algo. Sí. No sé si me escucha, es que estoy aquí un poco... Escuchamos bien. Yo quisiera, poniéndome en la posición de cualquiera de nuestros cursantes, que bueno, pero la perspectiva histórica, específicamente yo que estoy aquí en el Pérez Carreño, por ejemplo, que estoy en un CDI de la Misión Barrio Adentro, bueno, ¿en qué medida, por qué es pertinente? ¿Por qué es, como ha dicho Roberto citando a Wright Miles, uno no debiera salir de su casa sin tenerla como que en el bolsillo agarrada? Bueno, porque si usted recorre el Hospital Vargas de Caracas, lugar tan querido para mí, usted tiene que entender que esa fue la respuesta que le dio el siglo XIX positivista al problema de la salud desde la perspectiva de la beneficencia, donde el que prestaba el servicio no tenía la obligación y el que lo recibía no tenía ningún derecho. De ahí viene todo el José Gregorio Hernández y toda esa épica tan linda de la que yo soy hijo directo. Pero si usted está en el hospital universitario, usted recuerda que esa fue la Venezuela de Pérez Jiménez, que era la Venezuela que crecía más que Alemania desde el punto de vista económico y que hizo bueno el discurso del Estado que cura. No te preocupes que aquí te vamos a proveer de lo que puedas requerir como si estuvieras en Chicago. Bueno, hay que ir a verlo hoy. O si yo voy a los hospitales del este y el oeste de la ciudad, o del Seguro Social, esos son hospitales de fines de los 60, cuando bajo la bandera de la famosa CEPAL, lo ha dicho Roberto, aquí creímos en el pleno empleo, así fuesen industrias no competitivas e inútiles, y que en consecuencia, como un obrero alemán, un obrero venezolano podría ser capaz de pagar su salud cotizando al Seguro Social. Vayamos a ver esos hospitales cómo están. Y terminar luego el paseo por un establecimiento de barrio adentro para entender que es la vuelta
de un concepto muy antiguo, que era el concepto de misión médica humanitaria para un país que se moría en las calles. Bueno, eso fue el concepto de Barrio Adentro, más allá de cualquier crítica que se le pueda hacer. O incluso si estamos en una institución privada, incluso de muy alto nivel, tendríamos que tener claro que ese fue el concepto de la compañía médica en comandita que trajeron a Venezuela Luis Racetti y compañía hace más de 100 años, cuando se fundó la Policlínica Caracas, que quedaba ahí donde queda hoy la Clínica Racetti en la Candelaria. Quiere decir que la historia está presente en cada pasillo, en cada sala de donde ejerzamos, y que a ella tenemos que atender evitando, y esto es de un, créame, cariñoso y respetuoso consejo que le doy a las jóvenes generaciones, evitando incurrir en eso que llaman el complejo de Adán, que es creer que el mundo está empezando con uno. Esa institucionalidad sanitaria resolvió unos problemas, pero también creó otros. Y con toda esa historia tenemos que cargar, si pretendemos ser los gerentes exitosos del Clínico, del Argonal, del Pérez Carreño, o incluso de nuestras consultas privadas. Y hablo del consejo, o termino hablando del complejo de Adán, para no terminar, como me decía alguien, un ocurrente colega hace poco, como el gerente sanitario venezolano que anda más perdido que Adán el Día de las Madres, buscando a quien le dé el regalo. No existe. Yo, créanme de corazón, sugiero a los jóvenes aspirantes a gerentes sanitarios venezolanos sumergirse en la perspectiva histórica de la institucionalidad a la que están aspirando dar conducción, como uno como clínico se sumerge en la historia clínica del enfermo que le toca atender, porque de lo contrario la posibilidad de errar, incluso con las mejores intenciones, está más que servida. La Venezuela reciente da fe de ello. Buena parte de nuestros más estrepitosos errores en el campo sanitario están construidos con la mejor buena intención y la mejor preparación de grandes gerentes públicos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Por el chat, efectivamente son más que todo felicitaciones, excelente conferencia, también hacen referencia a Gandalf como mensaje final, muchas gracias. Pierina de Angelo menciona muchas gracias, profesor Roberto, su conferencia nos deja claro los aspectos fundamentales que todo gerente debe tener en consideración. No tenemos preguntas y más comentarios al respecto. Estaríamos cerrando esta actividad. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos la tarde de hoy. Por acá colocan también, wow, súper interesante esta conferencia. Mil gracias. Gracias a ustedes por participar, por quedarse escuchando y, bueno, ser activos y partes de esta actividad que tenemos semanalmente. Gracias. Profesor Roberto, muchísimas gracias. Por acá en el IESA completamente a la orden y bienvenido siempre. Gracias a todo el equipo. Feliz tarde. Gracias. Feliz tarde.